Desde el inicio del segundo ciclo de educación infantil, los niños y niñas de nuestra escuela están haciendo música y están tocando diferentes instrumentos. Pero en P5 o en I5 vemos la necesidad de que los niños conozcan qué familias hay de cada instrumento. Entonces hemos realizado este labbook, que familia de instrumentos, donde engloba todas las familias y los niños pueden jugar de manera dinámica. Ahora os explicamos cómo. Este sería nuestro labbook de familia de instrumentos. Los niños abrirían el labbook. Nos encontramos con los instrumentos: la gralla, violín, xilófono, bongos, arpa, piano, caja, hamdrum, violonchelo, guitarra, trompa, trompeta, caja, piano y oboe. ¿Vale? Tenemos aquí todos los instrumentos. Y una pregunta: ¿cuántas familias de instrumentos hay? Hay que decir que este juego es un juego interactivo. Tenemos 3 familias: la de viento, la de percusión y la de cuerda. Empezaremos con la de viento. El niño puede elegir con qué familia puede empezar. Con la de viento. Pues la de viento tenemos de metal y de madera. ¿Qué pasa? Tenemos aquí 2 códigos QR. El niño cogería su tablet, vendría aquí y escanearía el código. ¿Y qué pasa con este código? Tendría que escuchar la pieza musical que sale en la tablet y adivinar qué instrumento es. En este de esto sería la trompeta. Pues el niño cogería la trompeta y la pondría en el metal. Vamos, otro ejemplo, a la madera. Escanearíamos el código QR de la madera y escucharíamos qué pasa. En ese sentido, en este viento de madera sería la gralla. Pues el niño cogería la gralla y la pondría en su sitio. Tenemos percusión, que la percusión sería la percusión determinada e indeterminada. Y lo mismo, escanearían el código QR, cogerían el instrumento que tocaría y lo pondría en su sitio. Y los de cuerda tendremos percutida, pulsada y frotada. Lo mismo, código QR, escuchar la pieza musical que vendría en ese código QR y poner el instrumento. ¿Qué pasa cuando tenemos todos los instrumentos, tanto de viento como de percusión y de cuerda? Pues todas las familias se reúnen en la orquesta para hacer una pieza musical. En ese sentido, en este código QR que tenemos aquí, se escucharía la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y con todo esto, los niños, cuando terminan de jugar, volverían a dejar los instrumentos en su sitio para volver al inicio y así otro niño podría jugar.